Bueno, ya está en trámite tu causa. ¿Qué va a pasar ahora? ¿No va a volver a casa? ¿Va a ir a la cárcel? Puede ser. Ponete de acuerdo. Ahora que tenías miedo por vos y por el resto de tu familia. Es que... No, paren. No, así no va. No es para que la juzgues. Vos la ayudaste. Eso es muy bueno. Pero podés mirar todo con una distancia que no es lo que le pasa a ella. ¿Entendés? Hay que explicarle que cada caso se estudia en particular, cada familia, cada grupo, sobre todo si hay alguien en riesgo. Y la respuesta va a ser diferente para cada uno de los casos. No te tenés que sentir culpable por haber pedido ayuda. Bueno, ¿lo probamos? Vamos. Bien. No dice nada si me podrá pasar algo de plata. Con las horas que yo trabajo no me... No te alcanza, claro. No, la verdad que no. ¿Qué querías? Te lo sacaste de encima, ya estás tranquila. Ahora lo de la plata... Corten. No, así no. Si lo contamos así, parece que lo único que tiene importancia es haber resuelto un caso solo, aislado. Y esta chica tiene que seguir adelante con toda la familia. Ella necesita que la acompañemos en todo el proceso. Vos tenés que saber que vas a recibir contención y ayuda y que el juicio no va a ser un problema nuevo para vos. Eso es lo que tenés que entender. ¿Lo hacemos? Bueno, vamos bien. La primera parte ya está cumplida, así que ahora el juez va a tomar en cuenta tu situación, la de tu familia, y te va a dar una respuesta adecuada como para que no se vuelva a repetir la violencia, que es lo más importante. Así que tranquila. Sí, más tranquila estoy. No me daba cuenta de todas las otras cosas que pasaban. Eso de andar retaseándome siempre la plata, de las cosas hirientes que me decía, de andar controlándome a donde iba, de no dejarme salir. Esas cosas. Y sí, siempre es así. Primero son los insultos, los celos, el te tengo cortita, y cuando te querés acordar empiezan los golpes. Después él se arrepiente, vos lo perdonás y vuelve a empezar todo de nuevo. Es lo típico, es el ciclo normal. Corten, paren. No le podés decir que es el ciclo normal. Todo lo que ella cuenta es el ciclo de la violencia. Eso es lo que tenemos que explicar. Bueno, vamos. Vos no te dabas cuenta, pero todo eso que pasaste también son formas de violencia. Y no se va a volver a repetir. El juez toma en cuenta todo eso. Y acá estamos para ayudarte y vamos a acompañarte en ese proceso. Ya no me siento tan sola, ¿sabe? Gracias. Bien. Así me gusta más. Muy bien. Tenés derecho a acceder a la justicia. Y a que se te ayude frente a cualquier tipo de violencia física, psicológica, sexual y económica. Exigilo, es tu derecho. La justicia está de tu lado. Usala. Si tenés dudas y necesitas informarte, llama al 0800-666-8537. Hoy hablaremos de los modelos de discapacidad y haremos un recorrido histórico sobre ellos, ¿no? Los estudiosos de la discapacidad distinguen tres modelos que coinciden a grandes rasgos con tres periodos históricos, ¿no?
el modelo de presidencia, el modelo médico o de rehabilitación y por último el modelo social, ¿no? Bueno, el modelo que nombramos al principio, ¿no? Es característico de la antigüedad y del medioevo. El médico o de rehabilitación nace a partir del siglo XX, ¿sí? Y el modelo social surge a partir de la década del 60, ¿no? Es curioso porque estos tres modelos, ¿no? Que hablan de la discapacidad, recordemos que tenemos, personas con diversidad funcional, súper conocidas, no sé, por nombrar algunos, Beethoven, Frida Kahlo, ¿no? Yendo más a la antigüedad, no sé, Ramsés el Grande, ¿no? Muy interesante el tema de la diversidad funcional en un recorrido histórico. Bien, el modelo de presidencia. Este modelo, tal como indica su nombre, ¿no? Durante la antigüedad y la Edad Media, como habíamos nombrado en un principio, ¿no? La actitud más común hacia la discapacidad en ese periodo era la presilencia. Ya sea por haber recibido un castigo de Dios, ¿no? Se lo atribuía a las maldiciones y demás, o bien por considerarse que la persona con discapacidad no tenía nada que aportar a la comunidad, ¿no? Se asumía una especie de carencia de sentido, ¿no? Como que esta persona no valía la pena, ni siquiera que viviera, ¿no? En efecto, este modelo se explica a partir de dos presupuestos, ¿no? Uno se relaciona con la causa de la discapacidad y otra con el rol del discapacitado en la sociedad, ¿no? Respecto al primer punto, podemos suponer que la causa que da origen a la discapacidad era, como dijimos, atribuido a lo religioso, milagroso y demás. Y el segundo, a un castigo de los dioses por haber pecado o cometido generalmente algún tipo de desorden en estos mandamientos, ¿no? Por los padres de la persona con discapacidad, o bien una advertencia divina, ¿no? Algo raro, que esta advertencia divina creara una malformación congénita, ¿no? En cuanto al segundo supuesto, que se identifica el rol de la persona con su utilidad, partía de la idea de que el discapacitado no tenía nada que aportar a la sociedad, que era un ser improductivo y por consiguiente terminaba transformándose en una carga, no solamente para las familias, sino para la sociedad misma, ¿no? En esto vamos a traer las palabras de Aristóteles, que decía: en cuanto a la exposición o crianza de los hijos, debe ordenarse que no se críe ni a un defectuoso ni a una persona con malformaciones. Esto nos indica, ¿no? Ya que en la antigüedad, no eran bien vistas la persona con discapacidad, sin ir más lejos, ¿no? En el caso de Esparta, donde los recién nacidos eran examinados por la Jerusía, el consejo de ancianos, ¿no? Quienes, si encontraban en la persona algún defecto, lo despeñaban, o sea, lo tiraban desde el monte Taygeto, ¿no? Qué locura. Pero cosas que han pasado en la antigüedad, ¿no? También es importante, ¿no? Hablar de la introducción y expansión del cristianismo. Cuando aparece, se produce un cambio, ¿no? Importante en la situación de los discapacitados, ¿no? Pues se puede decir que se condena al infanticidio. De ahí que en el medioevo haya sido prolífero en asilos y hospitales que eran cuidados de los niños con diversidad funcional, que sus padres podrían haber abandonado, ¿no?
interesantísimo el hecho de la mirada, ¿no? Hacia la persona con discapacidad. Luego tenemos el modelo médico o rehabilitador, ¿no? Que surge a principios del siglo XX a raíz de la Primera Guerra Mundial y de la introducción de las primeras legislaciones en torno a la seguridad social, ¿no? Bueno, aquí podemos decir que el concepto de discapacidad asistía a un cambio de paradigma. En efecto, y aún cuando se pueden encontrar algunas transformaciones en los siglos anteriores, fueron los militares mutilados en dicha guerra, ¿no? En la Gran Guerra, como se la denominaba, por un lado, y el auge de las leyes laborales por otro, ¿no? Los que verdaderamente modificaron la forma de entender la diversidad funcional, ¿no? Estos impedimentos físicos y mentales que dejaban, ¿no? Medios colifos, estos soldados que supuestamente iban a defender el honor y la patria de todos, ¿no? Bueno, tal como habíamos hablado, el modelo de presidencia, el primero que nombramos, los presupuestos en el modelo médico rehabilitación traen un nuevo paradigma, pero también tienen dos ejes, uno relacionado con la causa de la discapacidad y el otro con el rol de la persona en la sociedad. El primero es la causa de la discapacidad, ¿no? Ya no son religiosas sino científicas. Y en segundo lugar, las personas con discapacidad dejan de ser consideradas inútiles, no, pongamos entre comillas, respecto a las necesidades de la comunidad. Y siempre que sea rehabilitada pueden tener algo para aportar a dicha comunidad. Es interesante ver, ¿no? La discapacidad, bueno, se modifica un poco la concepción y su tratamiento, porque se entiende que hay una deficiencia biológica con la causa científica, ¿no? La diversidad funcional no solo puede ser curada, sino además prevenida, que es interesante verlo desde esa perspectiva, ¿no? Estos aspectos están muy relacionados con el modelo médico, ¿no? Que tiene dos aspectos para valorar. El primero, que tiene mucho que ver con esto que decíamos, este paradigma de rehabilitación, que emerge la posibilidad del trabajo protegido. Los estados comienzan a hacerse cargo de aquellos ciudadanos que poseen distintas funciones, ¿sí? Funcionalidades distintas, diversas. Surgen así políticas públicas tendientes a poner en tratamiento médico y los médicos técnicos al servicio de las personas con discapacidad, ¿sí? Esto deriva en una segunda consecuencia. Aunque supeditada a la rehabilitación, la vida del discapacitado adquiere un sentido, ¿no? Como habíamos dicho en el modelo anterior, la vida del discapacitado no tenía sentido, ¿no? Es propio del medioevo, ¿no? Con este modelo nuevo se empieza a tomar a la persona con discapacidad con otra perspectiva, ¿no? Bueno, el último modelo que tenemos para desarrollar sobre el modelo social de la diversidad funcional, fíjense en que acá ya cambiamos el paradigma, ¿no? Empezamos a reemplazar la palabra discapacidad por diversidad funcional. Lo que hoy se conoce como modelo social de la diversidad funcional tiene sus orígenes en el movimiento de la vida independiente, ¿sí? De vida independiente, este movimiento nace allá en los Estados Unidos a finales de los años 60 en la Universidad de California. Este movimiento tiene una notable carga de lucha por los derechos civiles, ¿no? En él, con la voz de las propias personas con diversidad funcional, ¿sí? Se establecieron cambios radicales desde el punto de vista de la moral para apropiarse sobre la realidad humana, ¿sí? A partir del examen del movimiento feminista, que también se incorpora aquí en esta
suerte, de grupos de lucha combativos sobre los derechos, se advirtió que las personas con diversidad funcional, al igual que las mujeres, en su intento de reivindicación social, rechazaban terminantemente que los definieran por sus características físicas, ¿no? Por supuesto, en consecuencia, se dedicó a difundir la idea de que la independencia no está dada por la capacidad del ser autónomo en los quehaceres cotidianos, sino por la de dirigir el destino de nuestras propias vidas, ¿no? Muy interesante. De este modo, el modelo social atenúa fuertemente los componentes médicos de la discapacidad y resalta los componentes sociales, ¿sí?, que hacen a una persona, brindándole pleno goce, si se quiere, en algunos países desarrollados, de los derechos, ¿no? Y los derechos vistos desde un enfoque desde la accesibilidad. Interesante este recorrido histórico que hemos hecho hoy en La venganza será terrible. Les agradecemos plenamente la escucha y queremos invitarlos a reflexionar sobre la diversidad funcional desde este último paradigma, ¿verdad? Este paradigma de derecho, este paradigma que tiene un fuerte sustento en el enfoque de derechos humanos, un enfoque situado donde se escucha la voz del fulano, fulana o fulane, como quieran llamarle. Bueno, agradecemos y continuamos en la sintonía de este módulo que ha de llamarse módulo de derechos humanos, que viene encabezado por el compañero Bruno, y acá nos acompaña, por supuesto, Graciela Martínez, que en realidad es la chela para todos nosotros, y nosotras. Bueno, muchísimas gracias y seguimos con más información. Soy Néstor García, Yuyo García, el papá de Micaela, la chica que fue asesinada y violada en Gualeguay el 1 de abril del 2017. De los 13 proyectos de ley que yo comenté hace un momento, fue el primero que nosotros recibimos y que los autores decidieron ponerle ley Micaela García. Y la intencionalidad fue preguntarnos qué nos parecía, si estábamos de acuerdo, si queríamos modificar algo. Y lo único que en ese momento pedí yo, digamos, era que trataran de unificar un único proyecto para que pudiera salir. Estuvimos en una mesa, acá en un salón del Congreso, hablando de los 13 proyectos de ley. Y básicamente la ley apunta a eso, digamos, a que nuestros funcionarios, nuestros trabajadores del Estado entiendan lo que es la perspectiva de género y puedan actuar en consecuencia, porque lo de Micaela se podría haber evitado. Para nosotros esta ley desde ese lado es importantísima, porque creemos que esto se corrige con prevención y no con leyes que castiguen y aumentan las penas cuando el hecho ya ha ocurrido. Es un paso necesario porque no podemos tomar decisiones. Cualquier funcionario no puede tomar decisiones, todos los funcionarios toman decisiones, así sea elevar un expediente, decir no te vayas, que esto es importante
y lo tenemos que resolver ahora. Y para poder tomar decisiones hay que conocer. Y creo que esta ley lo que busca es que los funcionarios del Estado, las personas que trabajan en el Estado, en los 3 poderes y en todos los niveles, conozcan de perspectiva de género para poder tomar mejores decisiones. Y Micaela estaría acá. De alguna forma intentando que esto salga, haciendo fuerza, seguramente preparando debates previos y organizando debates posteriores. Es una ley para capacitar a todos los funcionarios y agentes del Estado Nacional en sus 3 poderes. Es decir, que desde el presidente de la Cámara de Diputados y de Senadores, los jueces de la Corte Suprema, hasta el empleado que atiende una ventanilla, un policía que recibe una denuncia, o los empleados y trabajadores de cualquier rango, todos van a tener que realizar esta capacitación obligatoria que se va a desarrollar en el marco de sus ministerios o de las áreas a las cuales pertenecen, y que va a ser obligatoria para ejercer las funciones en el Estado Nacional, ya sea ejercer un trabajo o ejercer una función pública con más responsabilidad. Todas estamos atravesados por la violencia machista, al igual que el conjunto de nuestra sociedad, y no son espacios que estén exentos de casos de violencia ejercida hacia las mujeres. Creo que lo fundamental es poder aceptar que tenemos este problema y trabajar para resolverlo, influyendo, interviniendo sobre las denuncias y los casos cometidos en el pasado y tratando de que no se sigan cometiendo de cara al futuro. Mi nombre es Andrea Lescano, soy la mamá de Micaela García. Nosotros, después de lo que le sucedió a Micaela, decidimos fundar una fundación con el nombre de ella, que es Fundación Micaela García La Negra. Actualmente los ejes temáticos son la perspectiva de género y después apoyar distintas organizaciones para ayudarlos en cosas más de tratar de ser igualitarios y justos. Hay un desconocimiento y una ignorancia, entonces eso es lo que a nosotros nos va a permitir y va a permitir en sí que se puedan empezar a salir de esa ignorancia. O sea, esto es un pequeño camino, sería un gran puntapié. Mira, lo que principalmente nos dijo Micaela es que tenemos que involucrarnos. Y bueno, eso son todas cosas que podemos hacerlo todos. Y si todos nos ponemos un pequeño granito de arena, el cambio va a ser importante. ...171 votos fueron afirmativos, 1 negativo y no hubo abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado.